Amados hermanos, muy buenas tardes con ustedes. Miguel Esparza, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Sin más demora, conectándose desde Bogotá a nuestros amados hermanos y representantes José y Ángela Páez. Bienvenidos, hermanos. Gracias, Miguel. Es un gusto estar siendo parte de este programa, poder conectarnos con los hermanos en tantos lugares de Latinoamérica. Es un privilegio y un gran honor servirles. Una bendición poder verles nuevamente y el Señor les bendiga. Un saludo a todos. Amén, amén. Bueno, hermanos, este va a ser un programa, aparte de que es diferente en un formato en vivo, es muy especial también porque vamos a estar hablando de un tema evangelístico, es el nombre de nuestro programa, Conversemos de Evangelismo. El tema del día de hoy que tenemos preparado, que vamos a brevemente hablar y conversar acerca de este tema en este tiempo, es de cómo podemos definir el evangelismo bíblico. Algo que me llama la atención es que, hermanos, que en Living Waters, cuando hablamos de evangelizar, siempre decimos, es que esta es una conferencia de evangelismo bíblico, o decimos, hoy les vamos a enseñar acerca de el evangelismo bíblico. Me llama la atención porque ¿por qué tenemos que decir bíblico? Como si hubiera más de un evangelio, como lo dijo el apóstol Pablo. No es que haya dos o más evangelios, solamente hay uno, hay solamente un evangelio. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano José, háblanos poquito, hermano, si quieres expandir, ¿qué es lo que hace diferente del evangelio bíblico comparado a otros pseudo-evangelios que comúnmente se predican? Dinos cuáles son las características de un evangelismo bíblico, hermano. Bueno, yo algo que he ido aprendiendo en mi propia vida como testimonio es que si uno tiene una idea muy optimista de sí mismo, o sea, de considerar que uno es una buena persona, de que uno está cumpliendo y de que uno en cierto modo merece la salvación, cuando uno empieza por tener una idea humanista de sí mismo y de la raza humana, empieza por el camino incorrecto, porque la Biblia más bien nos habla de nuestra condición a los ojos de Dios y nos permite entender quién es Dios. Y yo creo que pienso que los grandes errores en cuanto al evangelismo se trata, tienen que ver es con nuestro mal entendimiento de Dios, porque creemos que Dios es chiquitito, que Dios se acomoda a nosotros, que Dios no es un Dios que juzga ni que es santo, ni que aborrece el pecado, sino que es un Dios como que es inofensivo, ¿sí? Más bien como que siempre va a estar ahí, o de hecho ni siquiera existe, algunos piensan. Entonces, el evangelismo bíblico empieza con entender realmente quién es Dios, el Dios verdadero, quiénes somos nosotros a la luz de ese Dios verdadero, y entonces podemos entender por qué necesitamos al Salvador. Empieza como todas las fichas se sentar en el orden correcto. Y algo que fue clave, por lo menos a mi modo personal, para entender quién soy yo y entender el Evangelio, fue a la luz de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos que son como esa muestra de la santidad y el carácter de Dios. Te puedes dar cuenta que realmente tú no eras tan bueno como pensabas, de que tú has pecado y que si Dios te hiciera justicia, tú terminarías condenado y en el infierno, y no porque Dios sea drástico, sino porque Dios es justo. Y entonces ahí es cuando empiezas a entender el poder del evangelio, el gran amor de Dios para ti, al perdonarte, al hacerte su hijo, y como que todo el evangelio empieza a quedar en ese lugar que tiene según la Biblia, ¿no? Como ese poder de Dios para salvarnos. Amén, amén. Y creo que dijiste algo muy importante, hermano. Empezaste hablando porque realmente no conocemos a Dios, ¿verdad? ¿Quién es? No conocemos a la persona de Jesucristo y no entendemos realmente la magnitud, diría yo, del sacrificio que hizo y de las implicaciones del sacrificio que hizo en la cruz, que sabemos que fue una transacción legal, ¿verdad? Donde Jesús en la cruz
se ofreció como un sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque tomó nuestro lugar, porque nosotros somos los que merecemos el castigo, pero Él en la cruz tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo y a cambio nos puede dar justicia, es decir, nos puede perdonar, nos va a lavar, nos va a hacer una persona nueva y nos va a ofrecer el regalo de la vida eterna. Hermano Luis, pero más allá de conocer a Jesús, ¿cuáles son otras características del evangelio bíblico y el evangelismo bíblico? Es decir, a la manera, al momento de presentar el evangelio. Bueno, algo que puede hacer el evangelio y que no puede hacer ningún otro mensaje es realmente penetrar hasta lo más profundo del corazón de las personas. Bien nos lo enseña Hebreos capítulo 4, versos 10 al 12, que la palabra de Dios es como una espada cortante que penetra hasta lo más profundo del alma, que discierne las intenciones del corazón, hasta las coyunturas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Y esa es la gran diferencia que el mensaje del evangelio tiene, que no solamente es la transacción que se llevó a cabo sustitutoria de Cristo en la cruz por nosotros, no solamente es la condición caída del hombre y quién es Dios, como lo ha expresado nuestro hermano José, sino que también nos habla de el poder que tiene este mensaje, porque así lo enseña Romanos 1:16, es el poder de Dios para salvación, pero este poder implica que puede llegar hasta las partes más profundas, las fibras más íntimas del ser humano para mostrarle su pecado delante de Dios. Es algo que ningún otro mensaje puede realizar. Eso no lo puede hacer ni la doctrina budista, hinduista, el unitarianismo, no lo puede hacer el catolicismo romano, no lo puede hacer el mormonismo, los testigos de Jehová, solo el evangelio bíblico. Amén. Es decir, el mensaje trazado correctamente del evangelio del Señor Jesucristo es el que podrá llegar a lo más profundo del corazón del hombre. El mensaje pervertido del evangelio, es decir, el mensaje diluido, cambiado, modificado, no lo puede hacer. Amén, hermano. Y realmente, hermanos, para resumir un poquito, o sea, el evangelio no es muy difícil. El evangelio lo podemos resumir en esto, en que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, somos una creación caída, es decir, nosotros hemos pecado en contra de Dios, así lo dice la palabra, dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que no hay ni siquiera uno que es bueno o que busque a Dios. Entonces, nosotros hemos pecado, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, a su único Hijo, para reconciliarnos a nosotros con Él mismo, con su Padre. Es decir, Jesús vino con el ministerio de la reconciliación y José hablaba de los 10 mandamientos, que son como 10 grandes cañones que nos apuntan a nosotros, que nos acusan por haber mentido, robado, deshonrado a nuestros padres, tal vez codiciado, tal vez has cometido homicidio en tu corazón. Hemos quebrado uno o una gran cantidad de la ley moral de Dios, que es lo que nos separa de Dios. Y Cristo en la cruz, para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que crea en Él, pero no como una creencia solamente, sino que realmente confía en Jesús como Señor y Salvador, como aquel que va a brincar de un avión y se pone el paracaídas y confía en ese paracaídas y tiene paz y gozo porque sabe que a la hora de brincar lo único que lo va a salvar es de una muerte segura, es ese paracaídas. Amados hermanos que están viendo este programa, ese es el mensaje del evangelio. Cualquier otro mensaje que puedan recibir fuera de eso no es el mensaje. Jesús no vino con un mensaje de prosperidad. Si no, pregúntenle al ladrón que murió a un lado de la cruz de él, ¿verdad? No vino con un mensaje de una perspectiva de una mejor vida. Él vino con un mensaje claro que fue para poder perdonar nuestros pecados y poder ofrecernos el regalo de la vida eterna. Amados hermanos. Hermano José, creo que es muy importante que haya esa claridad en la iglesia, ¿verdad? Porque hay mucha confusión con respecto y traté de ser lo más claro y directo de ejemplificar esto. Entonces, creo que el evangelismo y la función que
tiene el ministerio de Living Waters de predicar un evangelio bíblico, de predicar el evangelismo bíblico, José, creo que es de mucha importancia. Si puedes elaborar un poquito, hermano. Sí, definitivamente, cuando uno entiende el evangelio, como que rápidamente puedes identificar cualquier versión falsa del evangelio y te das cuenta de lo nocivo que puede ser y de pronto para nuestra tristeza, para nuestro pesar, lamentablemente en muchos lugares, nuestra familia, nosotros mismos, tantas personas en nuestro país están siendo expuestas a otro tipo de mensaje. Algunos por el lado del legalismo, o sea, como que están en la iglesia y viven el cristianismo, pero sin Cristo como su Salvador, sino con ellos como su Salvador, cumpliendo X y una cantidad de requisitos y de obras para ganar su salvación. Al punto de que preguntábamos a personas que pertenecían a iglesias aquí en Colombia y ellos decían que ellos no estaban seguros si eran salvos y pensaban que podrían ir al infierno si morían porque todavía no habían hecho lo suficiente. Y el punto es que ¿cuándo vas a poder tú hacer lo suficiente? Si tu salvación depende de tus obras y de lo que tú puedes hacer, entonces estás parado sobre arena y cada momento vas a estar perdiendo tu salvación. Entonces es como un cristianismo legalista, sí, un cristianismo sin Cristo y que es nocivo porque entonces millones de personas que están en las iglesias, que creen que son cristianos, realmente no lo son. O la otra cara es el evangelio de la felicidad. O sea, de ese mensaje de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, de que como si el mensaje del evangelio fuera prácticamente para mi vida terrenal, como para mejorar mi situación, para curar mis enfermedades, para que tenga gozo, paz. Y a pesar de que el gozo y la paz son frutos legítimos de la salvación, si se utilizan como la razón del evangelio, como un gancho, que Dios se acerca a nosotros, pues también las personas van a estar ahí por la motivación incorrecta y probablemente van a ser también falsos o cabras en medio de las ovejas. Y resumiendo eso en otras palabras, la primera parte de tu respuesta, hermano, es: no obedecemos a Dios para ser salvo, obedecemos a Dios porque somos salvos y porque los amamos. Y el plan redentor, hermano Luis, definitivamente no incluye el plan maravilloso, ¿verdad? Ni es un motivo válido para enganchar a las personas. Más Luis, si puedes resumir esa última parte antes de irnos a las preguntas y respuestas, hermano. Claro que sí, con gusto, hermanos. Miren, creo que es importante considerar que el plan redentor es el plan de Dios. Y si es el plan de Dios, pues sí es un plan maravilloso, pero desde la perspectiva de los ojos de Dios, desde los anteojos de Dios, de cómo Él ve las cosas. Sin embargo, nosotros como seres humanos somos el objeto de la salvación. Y Dios jamás dijo que el plan de la salvación implicaría una vida sin problemas, sin vicisitudes, sin tribulaciones y sin pruebas. Todo lo contrario. Yo creo que todos los cristianos experimentamos pruebas, dificultades, enfermedades, pérdida de seres queridos, experiencias del temor, sufrimiento, tantas cosas que como seres humanos estamos padeciendo. Sin embargo, la iglesia tiene la promesa de que Cristo está con ellos o con nosotros en todo momento, en todo lugar. Esa es la diferencia. Ciertamente, también como lo dijo José y Ángela, hay paz, hay bendición, hay provisión, el Señor nos suple, el Señor nos bendice, pero también las personas deben venir a Cristo por el motivo correcto. Y el motivo correcto es la justificación, es decir, la justicia. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El día que los seres humanos comparezcamos delante de Dios, no vamos a necesitar dinero, ni paz, ni prosperidad. Lo que vamos a necesitar es justicia, que seamos declarados justos delante de Dios, y ese es el mensaje central del Evangelio. Cristo muriendo en nuestro lugar como un sacrificio sustituto, recibiendo en la cruz esa transacción legal de la cual hemos hablado, muriendo en nuestro lugar, recibiendo la ira de Dios sobre sí mismo, para que nosotros ahora podamos ser declarados justos, santos y exonerados de toda culpa delante del Señor. Es por eso, solo para resumirlo, hermano Miguel y hermanos de Colombia, hermanos José y Ángela, lo que enseña Romanos 8:1 es clave aquí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ese es el objetivo principal del Evangelio, justificar al pecador. Amén. Si Dios quiere añadirte bendición en cuanto a riqueza,
Gloria a Dios por eso, pero si no lo hace, debes de saber una cosa, Dios ya dio lo más valioso e importante para él, a su propio Hijo. Amén, amén, Luis. Bueno, pequeña pausa, hermanos, estamos una vez más exponiendo este tema del evangelismo bíblico. Tenemos a nuestros hermanos, a nuestros representantes de Living Waters Colombia, José Ángel y Ángela Páez, a nuestro hermano Luis Ángeles, como siempre, hermano, gracias por estar con nosotros desde Privilegio, hermano. Hidalgo, Luis, o hermanos y hermanas que están viendo, vamos a continuar ahorita con el tema, pero por favor, si no han enviado sus preguntas, es el momento, tenemos un tiempo limitado, si nos pueden empezar a enviar sus preguntas en este momento, se los agradecería. Por lo pronto continuamos con el tema, estamos hablando del evangelio, del evangelismo bíblico. Hermanos, hermana Ángela, realmente, y José, para mí fue muy importante que hubo dos hombres, un ministerio con mucho valor, como el ministerio de Living Waters, y al ver a Ray y a Kirk Cameron en la pantalla, allá por el año 2007, 2008, predicando el evangelio bíblicamente. ¿Por qué? Realmente, hermanos, ese mensaje es de vida o muerte, hermana. Creo que este es un mensaje que impacta y debe impactar en toda Latinoamérica. Sí, así es. Creo que muchos hemos vivido esa experiencia, lamentablemente, de vivir un cristianismo sin Cristo. Y es demasiado confrontante cuando realmente nos exponemos a un evangelismo bíblico, a un evangelio bíblico, y podemos entender cómo realmente te confronta. Algo que yo he podido aprender y les compartimos a todas las personas que están aquí, si el evangelio realmente no te incomoda, probablemente no estás recibiendo el evangelio bíblico. Porque tiene que incomodarte. Realmente no nos gusta que salgan nuestros pecados porque lamentablemente nosotros pecamos es porque amamos el pecado. Entonces eso nos gusta, eso queremos hacer. Entonces cuando ya nos confronta, ahí es cuando realmente entendemos es el evangelio bíblico poniéndonos en un espejo y mostrándolo pecadores y malos que somos, y ahí realmente podemos entender que estamos enfermos y necesitamos a un Salvador. Entonces, realmente es impactante cuando puedes encontrarte frente a la palabra de Dios y decir, sí, no solamente vivo un evangelio o un cristianismo donde Dios está a mi favor y Dios es mi Dios, Dios me ayuda, Dios me da, Dios me tiene que dar, porque llegamos a un punto en que tenemos es que exprimirle a Dios para que nos dé cosas, pero nunca entendimos realmente la razón principal, que es Dios primero, y que toda la Biblia se mueve en torno a Él, no en torno a nosotros, sino en torno a Él. Y eso realmente es bien conmovedor, te impacta y te quebranta y te logra hacer entender: estoy a tus pies, realmente te necesito, Señor, porque de esto se trata el evangelio, de renunciar a nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, realmente te necesitamos. Entonces, esto es bien impactante y tiene que llevarnos a eso. Y el evangelio es algo que día tras día lo necesitamos, porque día tras día necesitamos morir a nosotros mismos. Amén. Y esa es la manera en que nos exponemos a un evangelio bíblico. Amén. Y realmente, hermana, gracias. Realmente para mí fue un shock, porque todo lo que yo conocía no era realmente, todo lo que yo conocía de Dios no era realmente. Yo me sentía muy cómodo ir a la iglesia, levantar las manos, no sentía ninguna convicción. Y el resultado de eso, hermanos, que están viendo el programa, es que vives tu vida como si Cristo nunca hubiera entrado a tu vida. No ha habido un cambio. Nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios, somos una criatura nueva, somos una creación nueva. Todo lo viejo ha pasado y ahora somos nuevos. Tenemos ahora los frutos del Espíritu dentro de nosotros: amor, paz, benignidad. Tenemos no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de una mente. Sí, tenemos una mente renovada. Realmente la persona de antes, tal vez, les digo con toda honestidad, tal vez el Miguel de antes no les fuera tan agradable como el Miguel que ustedes conocen hoy. Gracias a Dios por el cambio que ha hecho en mi vida. Pero bueno, el tiempo está transcurriendo. Hermano Luis, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? Preguntas, ya tenemos. Sí, tenemos varias preguntas. La primera que tengo aquí es de Juan Diego Parra, también dice, ¿cada cuánto se debe ayunar por las almas? ¿Quién quiere responderle?
Hermano Luis, tú eres nuestro pastor residente, entonces te vamos a dar la oportunidad para que respondas, hermano. Adelante. Bueno, bajo el Nuevo Testamento el ayuno es algo importante. Jesús dijo que cuando Él fuera quitado, es decir, cuando Él ascendió, nosotros ayunaríamos. Y el ayuno bíblico, solo para hacerlo corto, el ayuno bíblico tiene que ver más bien con la vida personal del creyente, es decir, Isaías habla que ese ayuno rompe ligaduras, ataduras espirituales, es decir, nos hace más sensibles al Señor, nos hace estar de alguna forma alineados a la voluntad de Dios, sometiendo la carne, etc. No encontramos en sí en las Escrituras que diga ayuna por las almas. Más bien es un ayuno donde nosotros nos estamos sometiendo al Señor, pidiendo también que Él nos dé discernimiento y dirección al momento de evangelizar y predicar. Hay ayunos de intercesión, lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando Esther pidió que todo el pueblo de Israel se pusiera, el pueblo judío, en ayuno para que no fueran destruidos por el engaño que había en ese tiempo. Pero normalmente el ayuno debe de ser principalmente por una cuestión personal. Tiene un propósito más en lo personal para hacernos sensibles al Señor y vivir en mayor comunión con Él. Ahí lo dejaría yo. Amén. Y además es un complemento de la oración, Pastor Luis. Amén, amén, amén. Sí, es parte de la vida del creyente. El ayuno debe de existir en la vida de nosotros y no solamente es por que Dios nos use en el evangelismo, sino porque realmente podamos tener mayor comunión con el Señor. Somos más sensibles espiritualmente cuando ayunamos. Es el objetivo del ayuno también. Amén. Amados hermanos, adelante Luis. Si hay otra pregunta. Sí, tenemos varias. Jael Alanís dice, ¿cómo puedo comenzar a evangelizar? Bueno, voy a tratar de contestar y luego también le paso la palabra a nuestros hermanos José y Ángela. Hermanos, voy a decir lo que diría Ray Comfort, ¿cómo podemos empezar a evangelizar? Abriendo nuestras bocas, realmente, eso es. Porque sí, realmente, digo eso a manera un poquito de broma, pero digo eso porque, hermanos, en algunas ocasiones escuchamos de personas que dicen, es que yo lo hago con mi testimonio, ¿verdad? Me ven a mí, cómo soy, y así estoy testificando, pero la palabra no dice, bueno, sí debemos de ser un testimonio para las personas, pero para evangelizar debemos de abrir nuestras bocas, abrir nuestras voces y compartir el evangelio. Hermano, te animaría a que primeramente oraras, como estábamos hablando ahorita, que tomaras un tiempo de oración, que te consiguieras unos trataditos bíblicos que son muy buenos y útiles para romper el hielo, iniciar una conversación como este tratadito de $1,000,000. Es muy sencillo, se lo das a alguien y le dices, mira, has recibido uno de estos, ¿qué es? Pues es un billete del millón, y es el billete del millón porque tiene la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es si usted va a ir al cielo. Y de ahí pasamos rápidamente de lo natural a lo espiritual y te abre la puerta. No tengo a la mano, pero bueno, ya me están regañando, disculpen que no estoy enseñando el tratado más nuevo. ¿Dónde está el tratado más nuevo? Perdón. Aquí está. Este es el tratado, sí. Amén. Es el billete del millón, hermanos, y como comentaba, hermano, tú puedes entregar uno de estos y le dices, tiene la pregunta del millón, es si tú vas a ir al cielo. Inmediatamente rompiste el hielo, pasaste de lo natural a lo espiritual y te abre la puerta para que le puedas compartir el evangelio y hacerlo de una manera bíblica. Si no sabes cómo compartir el evangelio, atrás, y cómo hacerlo de una manera bíblica, atrás tiene toda la información de cómo le puedes compartirle la ley de Dios y luego compartirle el evangelio. En resumen, es lo que yo diría, hermano José y Ángela, no sé si tienen algo más que puedan agregar. Sí, algo que yo quería decirte es que si tú lees 2 Corintios 5:17, lo que decía Miguel, alguien que está en Cristo es una nueva criatura, han pasado las cosas viejas y han sido hechas nuevas, y esto viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, primera cosa que quiero decirte es que
no tienes que ser un profesional en el evangelismo para creer que puedes o el Señor te quiere utilizar para evangelizar. El hecho de que tú seas cristiano, de que tú hayas sido hecho nuevo en Cristo, de que tengas un nuevo corazón en Cristo y has sido nacido de nuevo, eso ya te da tienes el mensaje de la reconciliación que ha orado en ti y que tienes como un ministerio para dar a conocer a otros, para que Dios pueda utilizarte y rogar a través de ti, como dice ahí 2 Corintios 5, que la gente se reconcilie con Dios, como si Dios rogara a través de ti. Entonces, abre tus labios y predica el mismo evangelio que tú has creído, si estás en la fe. Y ahora algo importante aquí es que lo que decía Miguel, quisiera ampliarlo un poquitito, y es que a Dios le plació que fuera por la locura de la predicación o la necedad de la predicación. Uno quisiera que fuera de otra forma más fácil, o de pronto me pregunto por qué Dios no simplemente puede convencer a las personas y transformarlas y cambiarlas y ya, o por qué no pueden simplemente leyendo la Biblia entender. Dios quiso que hubiera predicación, que hubiera el querigma, que bocas de cristianos se abrieran para predicar el evangelio y que oídos de inconversos escucharan, y entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, dice Romanos capítulo 10. ¿Y cómo pueden invocar el nombre del Señor si no han creído? ¿Y cómo pueden creer si no han oído? Amén. ¿Y cómo pueden oír si no hay quien les predique? Entonces, por esa razón, nosotros somos esos enviados de Dios, somos parte de la soberanía de Dios para salvar, somos un medio que Él utiliza y es un privilegio hacerlo. Y por último te diría que te prepares para hacerlo. O sea, básicamente el hecho de que seas salvo ya puedes hacerlo, pero si estás preparado, eso te va a ayudar más. Tu temor se va a disipar, vas a tener más confianza, y precisamente este ministerio existe para ayudar a cristianos como tú, para que se preparen, para que se animen y para que tengan herramientas para hacerlo. Así que te animaría que fueras a la página de Living Waters Español, o español.livingwaters, y le dieras una mirada a la sección Equípate, para que puedas leer, para que puedas ver videos, para que puedas escuchar audios, para que puedas ver a otros haciéndolo, y eso te va a ayudar mucho. Y algo que también no debes olvidar es que nos mueve el amor por los perdidos. Entonces, ese amor que te amó primero a ti, ahora tú lo reflejas a tu prójimo. Entonces, te mueve esa pasión y esa motivación de ver que otros necesitan esa noticia que tienes tú en tus labios, y que podemos verlo también en Hechos 1:8, y es que hemos recibido al Espíritu Santo. Amén. Y Él ha dado ese poder también para ser testigos, porque mira lo que dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos en los confines de la tierra. Es decir, que no estás solo, hay alguien que te acompaña, y el Espíritu Santo es el que convence, porque a veces nos cargamos pensando que, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo convenzo? Pero no lo veo muy, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero no te cargues por eso, porque realmente el que convence es el Espíritu Santo, porque Amén. El poder de Él está sobre ti, y Él es el que convence, como dice la palabra, de pecado, justicia y juicio. Tú simplemente tienes que aliarte con el Espíritu Santo, evangelizando correctamente, como hoy aprendíamos, usando la ley para poderlos llevar a conocimiento de pecado, y que así venga el convencimiento de parte del Espíritu Santo. Entonces no estás solo. Amén. El Evangelio es poder de Dios. Gracias, hermanos, por conectarse a esta edición en vivo. Son parte de la historia de Living Waters Español, porque ustedes son la primera audiencia que se conectaron en vivo con nuestro programa de Conversemos. No olviden que nuestra misión es de ir a buscar y a salvar a los perdidos, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor los bendiga y los use grandemente. Visítanos en línea en español.livingwaters.com. Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia y enseña a tu congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.